Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar la clase correspondiente a la primera parte de la dimensión estratégica de la investigación. Para hacer esto, vamos a dar un repaso de lo que vimos en la clase pasada, donde hablábamos del documento de proyecto como el lugar a donde sistematizamos los conocimientos para acercarnos al tema, al problema de la investigación y diseñamos nuestra metodología de abordaje del problema para iniciar nuestro proceso de investigación, ¿no? Entonces, hay en esto algo que deben considerar, que son los 7 puntos básicos que tiene que tener el proyecto cuando ustedes concluyan con su diseño. El primero es un buen planteo del problema de investigación, un marco conceptual de abordaje de ese problema, cuáles son los objetivos, las finalidades, el diseño metodológico, el cronograma de trabajo y el presupuesto. Para lograr esto, lo que hacemos es plantearnos 3 dimensiones de abordaje, o las 3, digamos, dimensiones que tienen que ir construyendo a lo largo de la cursada. La primera, que es la que vimos en la clase pasada, es la dimensión epistemológica, que fueron las 2 clases que tuvimos en un primer momento. Hoy vamos a abordar el inicio de la dimensión estratégica y para luego cerrar con la dimensión comunicacional. Para que tengan otras miradas que no sean estrictamente lo que la cátedra les propone y lo que Juni Urbano le plantea en su texto, les recomiendo ver el texto de Hernández, Sampieri, Fernández Collado y Batista del año 2014. Hay otras ediciones más nuevas que pueden tomar. Nosotros lo que hacemos es facilitarles a ustedes la posibilidad de acceder al texto que se los hemos colgado en la bibliografía de la cátedra. El que quiera utilizar una versión más reciente lo puede hacer, pero fundamentalmente lo que tratamos con ustedes de acercarnos es a que puedan encontrar material a donde puedan abrevar para hacer el proceso que están realizando ahora con los trabajos prácticos. En la primera parte del texto habla de los enfoques de la investigación, que hoy vamos a trabajarlo. En la segunda trabaja lo que es el enfoque cuantitativo, en la tercera el enfoque cualitativo, y por último, cómo mezclar ambos enfoques trabajando los procesos mixtos de la investigación. Quisiera ahora sí consultarles si hay algo que aclarar,
de lo que vimos en la unidad anterior, o en la clase anterior, que es parte de la misma unidad, de tal manera de poder ver hoy con satisfacción que han entregado casi todos los trabajos prácticos previstos para esta etapa. ¿Alguna duda que quieran aclarar? Bien, como veo solamente letras o algunas fotos, no sé si están ahí o no están ahí. De todos modos, vamos a seguir adelante. Sí, profe, Bien, aquí estamos. Sí, sí estamos, profe. Por ahora bueno, no hay dudas. Cuando bueno, surjan. fantástico entonces. Bien, vamos a empezar a ver entonces lo que llamamos la dimensión estratégica, que se define como la metodología y decisiones a tomar en el proceso de investigación. Para eso vamos a ir viendo diferentes partes que tenemos que completar dentro de la dimensión estratégica. En primer lugar vamos a ver lo que es la población, el universo y muestra, luego veremos la unidad de observación y la unidad de análisis, después veremos qué tipo de investigación va a ser la que adoptamos para nuestro trabajo, para luego entrar a definir variables, las respectivas dimensiones de cada variable y los indicadores de cada dimensión. Y finalmente vamos a encontrarnos con las herramientas para hacer el trabajo de campo, por qué se plantean, cómo se construyen, qué características va a tener cada herramienta que vamos a aplicar. En consecuencia, en esta decisión estratégica, el investigador debe especificar las siguientes componentes y tareas. Lo primero que vamos a hacer es definir cuál es la población en la cual se realizará el estudio. Esto es, cuál va a ser el escenario donde nos vamos a mover dentro de la investigación. Ahora, si esa población es muy grande, a la que vamos a denominar universo, la vamos a tener que acotar y para eso vamos a definir una muestra. Y vamos a ver cómo se definen las muestras. Entonces, aquí debemos precisar el tipo de muestra que vamos a aplicar y el tamaño de la muestra. Cuando el universo es pequeño, no se genera una muestra, sino que se aplica a todo el universo, que sería la población total. Es una suerte de censo, si se quiere, ¿no? Luego vamos a encontrarnos con un modelo de investigación que nos va a definir una tipología en base a determinadas consideraciones que vamos a hacer. Luego haremos una descripción de los instrumentos que vamos a utilizar en la recolección de la información, que dependerá de las variables y sus dimensiones. Estos pueden ser cuestionarios, una observación estructurada, una escala para la medición de actitudes, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que armamos con todo esto es un plan general para la recolección de la información o lo que vamos a llamar trabajo de campo. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que tenemos que ir definiendo? En primer lugar, la población la definimos como la totalidad de casos que cumplen con ciertas especificaciones. Las especificaciones definen los elementos que pertenecen al grupo de interés y aquellos que deben ser excluidos por no cumplir con esas condiciones. Es decir, que según sea el tipo de población que he elegido y el objeto de estudio que he planteado, voy a tener que encontrar las características de cada sujeto que va a ser observado, de tal manera de que cumplan con las especificaciones que hemos dado en ese planteo del objeto de estudio. Como decía, cuando nosotros encontramos que esa población tiene
una cantidad razonable de unidades, la vamos a adoptar con la característica de un censo, es decir, que vamos a cubrir por completo la totalidad de la población. Es recopilar información de cada miembro de nuestra población de interés. En consecuencia, en ese caso, el censo me va a cubrir la totalidad de los casos que cumplen con las especificaciones que nuestro proyecto de investigación tiene. Ahora, cuando ese universo es muy grande, nosotros tenemos que acotarlo. En consecuencia, por una cuestión puede ser de costo, por una cuestión de que la gente que trabaja con nosotros en nuestro equipo no es la suficiente para abarcar la totalidad de la población. Obviamente que si ustedes tienen la posibilidad de abarcar la totalidad del universo, es excelente porque no dejan ningún caso fuera de la muestra que van a tomar, porque es universo. Pero para eso, para reducir la cantidad de casos, tomamos una técnica que se llama muestreo. El muestreo lo que hace es definir una porción de la población que recopila la información tomando una muestra de elementos de un grupo mayor y sobre la base de la información recopilada de ese subconjunto, inferir algo sobre el grupo mayor o población. Es decir, que la muestra va a tener como resultado de que lo que obtengamos va a ser significativo de aquello que estamos buscando mostrar, ¿no? Hay dos tipos de muestreos, los probabilísticos y los no probabilísticos. Las muestras no probabilísticas son muestras de conveniencia. Los elementos muestrales son seleccionados porque son mucho más accesibles o porque van a estar ahí cuando la información se recopile en el trabajo de campo. Por ejemplo, puede ser una intercepción en centros comerciales, muestras de estudiantes, de familiares, amigos, etc. Los procedimientos no probabilísticos tienen las siguientes características. Cada elemento muestral no tiene una probabilidad distinta de 0, sino que cualquier otra puede ser seleccionada. Es decir, que no debe dar 0. ¿Ok? La precisión estadística no puede ser calculada porque es no probabilística. Puede ser usada en una investigación exploratoria o cuando los valores de la población no van a ser estimados. Dentro de las muestras probabilísticas, que sería el otro tipo de muestreo que podemos tomar, tenemos el muestreo aleatorio simple, en el que cada elemento de la población posee las siguientes características. Todas las muestras posibles de un tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionada. Es decir, cualquier sujeto de la observación puede ser tomado. Todos los sujetos en el marco muestral tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. N sobre n, en que n es el tamaño de la muestra y n es el tamaño del marco muestral. El procedimiento consiste en asignar un número de 1 a n a todos los elementos y seleccionar aleatoriamente n números para conformar la muestra. ¿Queda claro hasta ahí? Profe, realmente me queda duda, o sea, digamos, el procedimiento no probabilístico, ¿por qué dices que se usa en una investigación exploratoria? Porque lo que tiene es una baja confiabilidad en el resultado, ¿ya? Por eso yo tengo que usarlo más en una investigación exploratoria que me acerca al objeto de estudio, dándome más información. Pero no me puede revelar aquello que pueda yo definirlo como algo concluyente. Es decir,
no puedo tomarlo como una información totalmente veraz. ¿Por qué? Porque de alguna manera no hay ninguna precisión estadística de que esa muestra que yo estoy tomando me está dando cuenta de todo el universo. ¿Se entiende? Por eso busco en un marco exploratorio donde yo lo que necesito es mayor información para precisar el diseño de mi investigación. ¿Queda claro? Por eso es no probabilístico, o decir, no hacemos un cálculo que nos permita dar confiabilidad de la muestra que estamos tomando. Profe, ¿lo puedo explicar con un ejemplo? La verdad que no lo entiendo muy bien. Bien, a ver, si yo estoy tomando, por ejemplo, las características del consumo lácteo de una población determinada, como San Fernando del Valle de Catamarca. Pero San Fernando del Valle de Catamarca tiene demasiada gente. Entonces yo tengo que acotarlo, ¿ya? Entonces, para hacer una aproximación al tema, lo que hago es una muestra no probabilística donde defino 5 personas de un barrio, 5 personas del otro, 5 personas de otro barrio, en un periodo de edad, en un perfil etario determinado, por ejemplo, de 30 a 40 años, ¿no? Entonces puede ser cualquiera, pero esto no me está diciendo a mí que si yo voy a otro barrio, esto va a representar exactamente lo mismo para decir que la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca tiene como preferencia del consumo de lácteo a este tipo de lácteos. ¿Se entiende? En cambio, si yo estoy en una muestra probabilística, ya voy a tener una pauta que me va a definir que la muestra representa el universo que estoy tomando. Ah, bien. Sí, bien. Acá dice, los elementos son seleccionados solo porque son más accesibles o porque están ahí cuando la información está siendo recopilada. Pero si es otra gente la que está ahí cuando yo voy a tomar la información, probablemente me dé una información totalmente diferente. Entonces yo tengo que buscar ciertas precauciones para que esto no me dé una suerte de verificación del universo de otra manera. No tengo forma de generar una vigilancia epistémica en la producción de la información, ¿no? Cuando digo vigilancia epistémica, estoy diciendo que cumplo con los recaudos de que esa muestra tiene, de alguna manera, una forma de explicar la representación. ¿Ya? Sí, gracias. Bien. En tanto que en el muestreo aleatorio simple, que ya es probabilístico, yo calculo mediante una fórmula estadística que esa muestra sea representativa del universo. Entonces yo tengo una fórmula estadística que no la vamos a ver acá, eso ya se supone que los del plan nuevo lo tienen visto y los del plan viejo lo van a ver el año que viene, donde les van a enseñar cómo calcular muestras probabilísticas. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos de una fórmula donde el tamaño de la muestra sobre el tamaño del marco muestral sea pertinente, digamos, ¿no? Y que dé, obviamente, la posibilidad de que cualquier sujeto que integra el universo pueda ser seleccionado. Otro muestreo puede ser un muestreo estratificado, que implica dividir a los elementos de la población en subpoblaciones sobre la base de una variable clasificatoria para luego seleccionar independientemente elementos utilizando el procedimiento de muestreo aleatorio simple de cada una de esas subpoblaciones de estratos. Por ejemplo, el que hablábamos. Busco un muestreo estratificado por el perfil etario. Es decir, que no voy a tomar a toda la población, sino que voy a tomar únicamente un segmento de edades. Entonces, puedo
plantearme el consumo de la gente jóvenes tempranos, que sería la etapa de la juventud incipiente, como algunos autores la llaman, o puedo tomar una juventud madura, es decir, aquella que está en otra etapa etaria, o puedo tomar un adulto joven, un adulto medio o un adulto mayor. Es decir, que yo puedo empezar a jugar con otro tipo de estratificación, donde yo estoy definiendo una variable que va a clasificar y ya de hecho va a estratificar la muestra, porque yo ya voy a tener un criterio que me va a permitir reducir la población a ese tipo de personas. ¿Se entiende? El Sí. segundo muestreo es por conglomerados, que es dividir en subconjunto o estrato que son mutuamente excluyentes y exhaustivos la población principal, ¿no? Entonces, yo puedo pensar, por ejemplo, que tomo un segmento como lo definen en marketing, que es el segmento ABC. Es decir, que voy a tomar claramente aquellas personas que tienen el mejor nivel de ingreso dentro de la población. Esto lo puedo hacer en la medida de que no me incremente el costo de la población mía. Es decir, yo puedo tomar, por ejemplo, personas que habitan en el aglomerado urbano del Gran Catamarca. ¿Esto qué significa? Significa que yo tengo una suerte de datos secundarios referenciales que me provee la EPH. En consecuencia, yo puedo estar utilizando esa información de datos secundarios para facilitarme la tarea de establecer la muestra. O puedo tomar, por ejemplo, aquella población que tenga como característica ser propietaria de una vivienda. Esto significa ya tener un patrimonio sobre el cual puedo operar. Como nuestro enfoque está dentro de las ciencias económicas fundamentalmente, el punto está en que hay ciertas variables que tienen que ver con la economía que van a tener una incidencia directa en lo que vamos a ver después, que es el estudio en las organizaciones o el estudio de mercado como formas de investigación en las ciencias económicas, ¿no? En consecuencia, en este caso yo tengo un conglomerado que son mutuamente excluyentes y a la vez exhaustivos, porque aquel que no cumpla con una condición queda automáticamente fuera de ese conglomerado. Después tengo un tercer tipo de muestra, que es la muestra intencional teórica. También puede ser probabilística porque estamos aplicando algún criterio estadístico. Los elementos se van a seleccionar porque sirven al propósito de la investigación o son representativos de la población de interés. Para esto utilizamos una técnica, por ejemplo, de informantes claves o de focus group, es decir, de grupos focales, donde yo planteé desde una conversación con el grupo que los problemas que estoy planteando en mi investigación sean tomados por ellos para su debate. Estos grupos pueden ser como observación participante, observación no participante, ya vamos a ver esto en la próxima clase, ¿no? Por ejemplo, una muestra de consumidores claves o representativos para un focus group. Una muestra de personas especializadas como analistas de la industria para determinar futuras tendencias para productos nuevos. Es decir, que vamos a ir tomando en forma intencional aquellos referentes que vamos a usar en la investigación. Ese juicio del experto que estima que la contribución es significativa. Lo que vamos a hacer en la muestra intencional teórica, desde la justificación teórica de la investigación, elegir quiénes son los actores que nos interesan que participen de nuestro proceso.
Luego está el muestreo estadístico o de cuotas, donde se trata de asegurar que la muestra sea representativa, seleccionando los elementos muestrales de tal forma que la proporción de elementos que posee una cierta característica va a ser la misma que la proporción de elementos con las características en la población. Para esto aplicamos una fórmula estadística, ¿no? Los elementos de la muestra son seleccionados sobre la base de cuotas prefijadas elegidas a través de un método no aleatorio, es decir, que vamos a ir estrictamente a aquello que nos indica nuestro muestreo estadístico, ¿no? Lo que busca este muestreo es que sea algo significativo del universo, es decir, que yo con esta muestra de cuotas por segmentos de ingreso, por ejemplo, o por localización geográfica, o por grupos etarios, lo que va a buscar es que yo lo que tome como muestra sea significativo de ese universo. Bien, como ven ustedes, hay diferentes formas de aplicar la técnica del muestreo. Lo que es importante es que ustedes puedan ser precisos a la hora de definir qué tipo de muestreos van a utilizar. Y para esto hay una cuestión aquí que nos estamos olvidando, es dentro de mi universo yo estoy definiendo un sujeto sobre el cual voy a posar mi mirada. A ese sujeto que cumple con las condiciones de ser parte de la muestra o del universo, en su caso, si estoy haciendo un censo, la vamos a llamar unidad de observación. Es decir, que todo aquel que cumpla con esas condiciones es una unidad de observación. Por el otro lado, ¿qué le vamos a preguntar a esa unidad de observación? Le vamos a preguntar un conjunto de cosas que surgen de los objetivos que están planteados en base a las variables que tenemos que diseñar. En consecuencia, a eso que le vamos a preguntar lo llamamos unidad de análisis, porque es lo que vamos a analizar. En tanto que la unidad de observación nos permite identificar al sujeto a quien lo vamos a interrogar. ¿De acuerdo? Entonces, la unidad de observación es aquel que cumple con ser parte del universo. La unidad de análisis es lo que le vamos a preguntar a ese sujeto a partir de nuestra investigación. ¿Está claro la diferencia? De todos modos, aprovecho para decirles que he armado en el aula una biblioteca digital como para que no tengan que salir a buscar más bibliografía. Hay alrededor de 25 libros y un conjunto de textos de publicaciones en revistas científicas que les puede definir cada una de las cuestiones que vamos a ir abordando. Además del texto de Juni Urbano que también están en la biblioteca, el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3. Lo que quiero decir con esto es que para poder ampliar estos conceptos pueden ir a la bibliografía a sacarse dudas o a ver otro tipo de enfoques que se presentan. Bien, una vez que tengo definida a la muestra y tengo definido mi unidad de análisis, voy a trabajar ahora en elegir qué tipo de investigación es la que vamos a generar a partir de nuestro proceso. ¿Qué significa la estrategia que se utilizará para cumplir con los objetivos de la investigación? Y esto estaría compuesto por una serie de decisiones, procedimientos y técnicas que cumplen determinadas funciones en el proceso. En un plano general existen tres tipos de diseño.
un diseño experimental, un diseño cuasi experimental o un diseño no experimental. Son 3 tipos de diseños, ¿ya? Los diseños experimentales son aquellos que van a reproducir una situación especial durante nuestro trabajo de campo. Es decir, que vamos a ponerlo en una situación a la unidad de observación y a partir de ahí haciéndole determinadas preguntas. Como este diseño experimental lo que hace es construir una ambientación especial, dando las condiciones sobre las cuales el sujeto debe responder a nuestras preguntas, se habla de que son procesos que van a ser particulares, ¿ya? Luego tenemos las cuasi experimentales, donde hay una ambientación para reproducir condiciones del contexto, pero a la vez hay ciertas libertades en el sujeto. Por eso se habla cuasi experimental, donde no hay que forzar una situación particular, sino que se trata de generar un ambiente donde el sujeto pueda desarrollarse con algunas cuestiones aleatorias que puedan suceder. O la no experimental, que es ver la situación tal cual como se plantea. Un segundo enfoque es de acuerdo a cómo voy a tomarla a la investigación, si desde el punto de vista cuantitativo, que quiere decir que voy a tratar de valorizar de alguna forma a través de un seguimiento estadístico de la información, y la vamos a llamar investigación cuantitativa. Es decir, que yo tengo que cuantificar los resultados, ¿no? En las investigaciones cuantitativas, las investigaciones experimentales presentan como características que el investigador tiene el control de la variable independiente o variable estímulo. La variable independiente es aquella que se maneja con una suerte de libertad delante de las otras variables. Por ejemplo, una variable independiente puede ser el tiempo, ¿ya? Otra variable independiente puede ser el ingreso. Otra variable independiente puede ser las condiciones de salud, ¿ya? Es decir, que son variables que dependen de otros factores que no son propios de la investigación. Y esta variable es la que va a estimular al conjunto de las otras variables que pueden ser dependientes. La variable ingreso significa, por ejemplo, una segunda variable que puede ser capacidad de consumo, otra que puede ser bienestar, otra que puede ser posibilidades de expansión de las inversiones que pueda realizar, etcétera, etcétera. Quiere decir que las otras variables dependen de esa variable que es independiente. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, lo que yo trato de ver es que esa variable puede hacer variar en la forma que sea más apropiada a los objetivos que se persiguen. En esta construcción artificial que hacemos a través del experimento, ¿no? De igual manera, se puede controlar la conformación de los grupos que se necesitan para el estudio, es decir, yo puedo controlar a la muestra que voy a aplicar este diseño experimental. Las investigaciones cuasi experimentales de tipo cuantitativa, donde nosotros no podemos utilizar al azar en la formación de grupos, sino que los grupos son de alguna manera dirigidos, es decir, por ejemplo, con un muestreo intencional teórico, ¿ya? Entonces, en este caso, los grupos
van a responder a una lógica que busca responder a los objetivos de la investigación, no a lo que suceda. ¿Ya? Entonces, por eso se llama intencional teórica, porque yo estoy forzando la formación de esos grupos. Y luego tenemos las investigaciones no experimentales en lo cuantitativo, que de alguna manera son aquellas que no tienen un resultado esperado, sino que puede responder a cualquier situación. Por ejemplo, la encuesta social, el estudio de casos, el estudio de una cohorte de cualquier tipo de naturaleza, la observación estructurada, la investigación-acción participativa en comunidades o aquella evaluación que hacemos sobre el efecto de alguna campaña de comercialización o una política pública o una campaña de concientización. ¿Se entiende? Hola, ¿se entiende? Profe, ahí No. el no experimental en lo cuantitativo sí no comprendo. A ver, lo no experimental significa que vos en la investigación cuantitativa no podés reproducir condiciones forzadas de contexto. ¿Esto qué significa? Que vos vas a investigar sin hacer que existan ciertos condicionantes a la respuesta de los sujetos. ¿Ya? Entonces va a ser algo totalmente libre la respuesta que vos encuentres en estos sujetos. Sí lo vas a condicionar con los instrumentos que estás desarrollando como estrategia, pero sí no vas a poder orientarlo a que se produzca algún tipo de restricciones a la forma en que un experimento lo condiciona, ¿ya? Es decir, yo ya no puedo ponerlo en la forma que sea más apropiado a mis objetivos, sino que tengo que dejar que fluya libremente la respuesta del sujeto. Profesor, esto sería como las encuestas esas que hacen algunas veces en la peatonal, por ejemplo, que a uno lo paran y le hacen preguntas para hacer unas encuestas. ¿Sería más o menos asimilable a esto? Eso sería una no experimental, porque vos no sabés quién es el sujeto. El sujeto, en todo caso, es un transeúnte que pasa por ahí, se supone que es ciudadano o no, se supone que vive en la ciudad o no, es decir, vos no tenés idea de lo que te vas a encontrar. En tanto que si yo me pongo en una investigación experimental, yo voy claramente orientado a un grupo determinado. En tanto que en la no experimental no tengo esa capacidad. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Sí, profe, ¿tú me podrías, por favor, dar un ejemplo de la cuasi experimental en lo cuantitativo? Y por ejemplo, un caso donde yo ponga ciertas condiciones para la producción de la investigación. Por ejemplo, un aula en situación de examen de un grupo de alumnos del quinto año de la carrera de licenciatura en economía. ¿Ya? Esa sería una investigación experimental, porque yo estoy haciendo un experimento sobre personas que están condicionadas por algún elemento, ¿no? Entonces yo controlo la conformación de los grupos que se necesita para el estudio. En tanto que en los otros yo no controlo la conformación de los grupos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Entonces, fíjense que hay una diferencia sustantiva entre lo experimental y lo no experimental. En uno ustedes controlan a la muestra conformando grupos que sean necesarios para el estudio que están haciendo, y en cambio en las no experimentales no hay un control de esos grupos, sino que puede ser cualquier persona en forma aleatoria. Por ejemplo, en el estudio de cohortes, yo voy a poner todo tipo de alumnos, en tanto que en una experimental puedo poner
aquellos alumnos que hayan cumplido un trayecto formativo sin aplazos, ¿ya? En tanto que puedo plantearme que una investigación por cohorte tome a todos los alumnos sin distinción de ningún tipo. Y haciendo una analogía, vemos que son totalmente contrapuestas una de la otra. Eso depende del objetivo que yo me planteo de estudio, ¿no? La investigación cualitativa es otro tipo de lógica la que aplicamos. El marco de observación y de análisis está orientado por la formulación previa de hipótesis o anticipaciones de sentido y preguntas orientadoras, que pretenden de alguna manera anticipar el comportamiento de la realidad que vamos a encontrar sobre el objeto de estudio. ¿Qué busca la lógica cualitativa? Que es la que más se aplica en las ciencias sociales, ¿no? Es la recuperación de la subjetividad como un espacio de construcción de la vida humana, la reivindicación de la vida cotidiana como el escenario básico para comprender la realidad sociocultural y la intersubjetividad y el consenso como vehículos para acceder al conocimiento válido de la realidad humana. Me interesaría saber si entienden de qué estamos hablando, ¿no? A ver, que hablemos de la vida humana, ¿no? Como espacio de construcción. ¿O qué entienden como subjetividad? Digo, Sería, en el sentido de si hay una interpretación de las palabras que estamos usando en la definición de esta lógica que de por sí tiene una base filosófica importante, ¿no? A ver, ¿quién me puede explicar qué es la subjetividad como espacio de construcción de la vida humana? la percepción que se tiene sin basarse en algunos supuestos o en la teoría que ya existe, ¿puede ser? Un poco estructurada demasiado, creo yo. A ver, ¿qué Profe, es? Sí, ¿tiene que ver con el punto de vista? O sea, ¿de qué punto de vista se mire algo? por ahí vamos, por ahí vamos. En realidad, lo que plantea es la recuperación de la subjetividad, significa empezar a tomar el sentido común del investigador como un espacio desde donde se pueda construir la vida humana. En realidad, lo que hace la investigación es una construcción. ¿Por qué es una construcción? Porque el sujeto se ve sometido a las condiciones establecidas dentro de la investigación. Entonces, de hecho, es una mirada subjetiva en base a lo que se fue construyendo como la lógica que se va a aplicar en la investigación. Entonces es recuperar esta subjetividad construyendo una mirada sobre la vida humana. No le vamos a construir la vida a otro humano, sino lo que vamos a hacer es tratar de describir o de explicar la situación por la cual atraviesa el sujeto, pero no lo vamos a construir. Sin embargo, sí estamos pensando en esto de que cada fenómeno que se da en la vida humana es único y repetible. En consecuencia, por eso se habla de la subjetividad, porque no hay una formalización racional desde la razón, sino que trata de recuperar lo que es en esencia, ¿ya? Y va a ser siempre subjetivo. Es decir, lo que ustedes piensan del otro va a seguir siendo un pensamiento de ustedes, no del otro. El otro va a seguir construyéndose como mejor le parezca. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. Luego,
esto de la reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad sociocultural. A lo que apunta esto es que los sujetos se comportan en lo cotidiano de una manera no racional desde el punto de vista de que no hay leyes que establezcan el comportamiento en la vida cotidiana. Entonces, esa realidad sociocultural va a ser descripta desde lo que es y no desde lo que se construye. Esto es lo que pretende este segundo párrafo, ¿no? Y la intersubjetividad y el consenso es cómo hago para ir interactuando en procesos de validación consensuada con la unidad de observación sobre la unidad de análisis descripta. ¿Se entiende? No quiero complicarles más. A ver. No, no. La idea es que lo que ustedes producen como resultado de la investigación no sea algo subjetivo propio, sino algo que tenga que ser validado con aquel con quien han interactuado. Por eso se habla de una intersubjetividad, buscando un consenso en las miradas que ambos construyen. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Entonces, ese conocimiento va a ser válido sobre la realidad que vive el sujeto, porque ustedes ya es como que encuentran un criterio de vigilancia epistémica que les permita decir que lo que están diciendo está validado por el mismo sujeto que está siendo observado. Siempre este tipo de investigación es inductiva o puede también llamársela como cuasi inductiva. La ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo de lo que nosotros encontremos en el campo, que en esto se confronta con lo que es la investigación cuantitativa que busca la comprobación o la verificación de hipótesis, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros vemos que lo cuantitativo va a ser deductivo, en tanto que nuestra investigación de tipo cualitativa es por esencia inductiva. ¿Sí? Otra característica es que la investigación cualitativa es holística. El investigador ve todo el escenario y las personas adentro de ese escenario en una perspectiva de totalidad, es decir, que ve la totalidad de los sucesos en un marco determinado. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables. Yo tengo que dar cuenta de todo lo que es el proceso que están atravesando y que yo lo uso para sacar de alguna manera una construcción de lo que se ve, ¿ya? Entonces, están considerados como un todo integral, que va a tener una lógica propia de organización, de funcionamiento, de significados. Por eso hablábamos de una mirada sociocultural, ¿ya? Porque eso es lo que le da la lógica propia de organización, de funcionamiento y de significación. Y es interactiva y reflexiva. Los investigadores son a su vez afectados por aquello que están observando, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos a la vez que estimulan, reciben la respuesta a esos estímulos en esa población. Es decir, que nosotros vemos como sensibilizada nuestra subjetividad a partir de lo mismo que estamos generando. Esto es lo que nos hace que la investigación sea interactiva y obviamente es reflexiva. O sea, si no, no sería una investigación de tipo científica, ¿no? O sea, lo que busca es razonar en base a la conceptualización que hemos hecho los procesos que estamos observando. Bien,
En base a esto, es como que tenemos 3 tipos de diseños de investigación para la lógica cualitativa. Lo que es la investigación exploratoria, que el mayor énfasis está en ampliar lo que conocemos, en descubrir ideas, hipótesis o explicaciones sobre un problema, y se diseña específicamente para incrementar el entendimiento de una situación o problema, clarificar los asuntos importantes que deben investigarse a fondo, lo que conocemos como áreas de vacancia, lo que no hay una explicación concreta dentro de la literatura que exploramos, ¿no? Explorar las motivaciones, actitudes e intenciones de los actores para mejorar nuestra propuesta de trabajo de campo con esos grupos, de acuerdo a lo que veníamos viendo como características, y establecer posibles cursos de acción, es decir, no tomar los cursos de acción que de antemano podemos suponer como fallidos o como fracasos, ¿no? Los principales métodos y fuentes de datos que se utilizan son el análisis de datos secundarios, encuestas de experiencia, análisis de caso, focus group, entrevistas en profundidad o técnicas proyectivas, que vamos a ver todo esto en la clase que viene. Segundo tipo es la investigación descriptiva, es que ahí vamos a tratar de determinar la frecuencia con que un comportamiento ocurre o la relación entre 2 variables, por ejemplo, capacidad de consumo con tipo de consumo, una cosa así, ¿no? Generalmente estos enfoques son cual y cuantitativo, es decir, son mixtos, ¿no? Porque de alguna manera nos guían más de una hipótesis inicial, ¿no? Los objetivos que podemos tener son situaciones o mercados, población y segmentos de un mercado, competidores y sus participaciones de mercado, características de los canales de distribución, tendencias y realizar predicciones. Esto es en el campo de lo económico, ¿no? De lo que es la administración de la comercialización. En otros campos, como puede ser el tipo de cliente que puede tener un estudio contable, entonces ahí definir sobre qué segmento vamos a operar y qué es lo que se espera lograr, por ejemplo, en una investigación descriptiva. Otra puede ser la voluntad de una población en determinadas políticas públicas, hacia dónde se orientan, o en un presupuesto participativo, describir el tipo de resolución que toma una determinada comunidad con relación a las estrategias de intervención que el gobierno plantea, o otro tipo de investigación descriptiva puede ser determinar los temas de conflicto en la producción minera o analizar el impacto de la producción minera en una población en particular, o generar una adecuación de la línea de base en las condiciones de salud o en las condiciones de satisfacción que pueda tener una comunidad con relación a la producción minera. Luego tenemos la investigación causal, que de hecho es aquella que va a operar sobre la base de las relaciones causa-efecto. Normalmente estas se hacen a través de experimentos y también de ahí recibe el nombre de investigación experimental, porque son situaciones que provocamos nosotros para que se produzca esta relación de causa-efecto y de esa manera poder describirla. Generalmente entonces se realizan a través de experimentos porque se pueden obtener ambientes controlados donde solo la variable deseada o aquella que está en tratamiento está afectando a la variable dependiente.
En diseño de la investigación cualitativa, en base a la variable tiempo, puede ser de dos tipos, o sea, ya estamos entrando en otro tipo de clasificación. O sea, ahora ya no estamos tomando las condiciones de investigación, sino que estamos tomando lo que es la temporalidad de la investigación. Pueden ser de corte transversal o seccional, donde los sujetos o variables se miden en un momento en el tiempo. Es decir, es algo que se da por una única vez y no hay un comportamiento sobre la misma unidad de observación que se repita en el tiempo. Esas son las de corte transversal o seccional. Luego están las longitudinales, donde lo que se hace es una secuencia temporal donde se toma el comportamiento a lo largo del tiempo. Es decir, que puede ser a lo largo de 5 años, a lo largo de 2 años, pero hay como una secuencia que está afectada por la temporalidad. Bueno, luego lo que viene es la obtención de los datos. Los objetivos de la investigación van a definirnos qué necesidades de información específica tenemos. Para eso vamos a diseñar entonces las formas que vamos a aplicar el trabajo de campo. Para eso, una vez que tenemos definidos los instrumentos, tenemos que desarrollar un plan para recoger la información en forma eficiente. Para esto tenemos que tratar de encontrar toda la información secundaria que sea de interés para facilitarnos la tarea. Cuando no hay datos secundarios, no nos queda más remedio que apelar a los datos primarios, es decir, aquellos que hacen de que nuestro trabajo sea más intenso y tenemos que tener un plan para ir a buscar esa información al campo. Para ese trabajo de campo, la información que encontremos debe ser relevante, confiable, imparcial y actualizada. Bien, yo acá me quedo en estas cuestiones que hemos planteado. Para el jueves vamos a empezar a trabajar los instrumentos que tenemos disponibles para la definición de las variables, dimensiones e indicadores. Y en una segunda parte vamos a ir desarrollando los instrumentos para el trabajo de campo. Entonces, ¿qué les pido de acá al jueves? Que revisen todo lo que hemos visto, que planteen todas las dudas que tengan, porque son importantes a la hora de poder seguir avanzando hacia la segunda parte de la dimensión estratégica, donde ya son cosas más instrumentales, ¿ya? Ahí vamos a definir instrumentos y técnicas para desarrollar el trabajo de campo y obtener una mirada que responda a lo que se planteó en la dimensión epistémica. Como ven, en esto que planteábamos al inicio de la clase, recordando lo que vimos en las clases anteriores, es empezar a ver a las dimensiones de la investigación como un proceso continuo y de retroalimentación permanente. Es como un círculo que no termina de cerrarse. Siempre va a estar dándose vuelta sobre estas tres cuestiones. Bien, dejo abierto aquí las preguntas que hayan quedado pendientes en esta primera parte de lo que es la dimensión estratégica. ¿No hay preguntas? Profesor, una Dígame, consulta. dígame. Cuando estábamos hablando sobre censo, la muestra, usted hablaba sobre cantidad razonable para poder determinar. ¿Qué es lo que le llamamos cantidad razonable? Aquello que sea manejable para el equipo o para los costos de la investigación. Ah, bien, perfecto. Es decir, si yo tengo 5 personas, no es lo mismo que tenga un equipo de 20.
puedo Bien. ampliar totalmente el volumen y no estoy afectando en ese sentido el presupuesto que tengo asignado para la investigación, ¿no? Sí, También es cierto que cuando vos tenés un estudio de mercado, estás obligado a tomar una muestra que sea significativa o el estudio un desastre. Pero también es una cuestión de costo lo que la empresa puede pagar para hacer el estudio de mercado. bien, Entonces, ahí te va a acotar el presupuesto, no la capacidad de acción. bien. Profe, puede pasar que en una investigación, no sé si está bien usado el término comparativa, se apliquen, digamos, dos tipos de diseño. No son compatibles. Una de las cosas que vos tenés para hacer un análisis es que la metodología de construcción de la información debe ser idéntica. Si yo no tengo una misma metodología, no puedo hacer contrastación de datos. No hay investigaciones comparadas que tengan diversas metodologías. Si yo hago investigación comparada, tengo que asegurar que la forma de producción de la información sea la misma en los dos casos. Vale, profe, gracias. Estos son criterios de vigilancia epistémica que se deben cumplir. Muy bien, entonces les sugiero que recorran esta biblioteca que les he colocado hoy y probablemente le coloques más textos más adelante, donde vayan ustedes abrevando. Hay uno que se llama Guía de Investigación Fácil, algo así, que es un libro de metodología de la investigación que trata de facilitarles el acceso a los conceptos, ¿no? Entren, no les digo que se pongan a leer todo, pero por ahí es como un lugar a donde pueden fácilmente acceder a otros textos. Y como pueden ver, en esos textos es lo que yo les decía la primera vez que nos encontramos este año, en este cuatrimestre, de que cada autor va a plantear en forma similar, pero a lo mejor da otra definición con sus palabras que puede no interpretarse como que es igual. No van a encontrar muchas diferencias, la metodología va a seguir siendo la misma, solo que sí puede facilitarles el acceso a la información que plantean estos autores, a lo mejor de una manera más didáctica o más pedagógica que la que puedo hacer yo o cualquier otro profesor. Muy bien, señores, si así les va bien entonces, nos encontramos el jueves a las 15 horas nuevamente. Bien, profesor. Muy bien, muchas Muchas gracias gracias. a ustedes. Gracias. Y hoy Gracias, fui profe. bastante cauto, solo una hora les di. Sí, Gracias por eso. gracias. Después ya le vamos a colgar la clase también, ¿no? Gracias, profe.